fucking delicious. Talk to me, God. Talk to me, baby. I'm knowing up from here, sweet, sweet baby. Whoa, let's lose our minds and go fucking crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be caved by the ocean. Walk for me, baby. I'll be Beauty, you'll be Naomi. Whoa, let's lose our minds and go fucking crazy. That's right. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be caved by the ocean. Bienvenidos a Hablemos Claro, bienvenidos al programa de Derecho, al programa de Información General. Estamos con el plantel completo. Florencia, Roque, bienvenidos. Efectivamente, Buenas. Gonzalo, ¿cómo están, Hace chicos? mucho que no estábamos. Sí. La familia completa. La familia completa. Bueno, un día viernes, ¿y eso qué significa? Una nueva edición de Hablemos Claro, Derecho y Actualidad. Por supuesto, yo como siempre recordarles nuestras redes sociales, que nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram y en nuestro canal de YouTube en Hablemos Claro OK. Bueno, diciembre, empezamos un nuevo mes. Último. Ven las arrugas, Sí. las ojeras, Un el año cansancio. intenso, ¿no? ¿Cuántas elecciones, cuántas veces fuimos a las urnas este año? ¿Y cuántos cambios nosotros mismos, no? Nosotros mismos, Bueno, tal cual. cambiamos de formato, seguimos siendo los mismos, creo Sí. que un poco mejores. Sí. Y Producción propia. producción sí. propia Sí. en el canal, en casa. Muy Efectivamente. contentos por iniciar el último mes del año. Dios mediante, seguiremos. Dios Así. quiera, si la autora del canal quiere, seguiremos el año que viene, pero bueno, con todo para arrancar el programa del día de hoy, que vamos a tener varios temas muy interesantes. La particular vamos a tener 3 abogadas que van a Exacto, participar, 3 mujeres. así que bastante interesante sobre temas de derecho de familia, sobre daños y perjuicios con perspectiva de género, y además también vamos a hablar de un tema de mediación familiar, que es muy interesante. Vamos a pedirle a los amigos que nos sigan durante toda la hora que va a durar el programa, pero antes que todo vamos a escuchar la editorial del conductor de este programa, Gonzalo Guzmán Coraita. Fucking delicious. Talk to me, God. Talk to me, baby. I'm knowing up from here, sweet, sweet baby. Whoa, let's lose our minds and go fucking crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be caved by the ocean. Keep on hoping. Y empezamos entonces la editorial de este programa, este espacio en donde nosotros nos permitimos unos minutos para decir algunas cosas, para hablar claro algunas cuestiones. En las próximas semanas, en la República Argentina, asistiremos a un recambio de mando en todos los niveles de gobierno, a nivel nacional, a nivel provincial en muchas provincias y a nivel municipal en muchas intendencias. En el caso de Salta, un cambio de mando en el municipio de la ciudad de Salta, en muchos otros municipios del interior de nuestra provincia. A nivel provincial, digamos, el gobierno se mantiene en las mismas manos, y a nivel presidencial, un cambio de presidente, ¿verdad? Y en este proceso de cambio de mando, el denominador común es la ausencia de una transición ordenada y transparente reglamentada por ley. No tenemos ni a nivel nacional, ni en el ámbito de Salta, ni a nivel provincial, ni municipal, una norma que organice, que regule, que reglamente la transición de dos administraciones, asegurando una transición ordenada, transparente, para asegurar, digamos, una continuidad sin tropiezos, ¿verdad? Las transiciones que se llevan a cabo en nuestro país dependen de la buena voluntad del gobierno saliente y del gobierno entrante, y de la buena fe que haya entre los que integran el gobierno que sale y el gobierno que entra. Pero buena voluntad y buena fe no suelen existir, y es muy común ver noticias a lo largo y ancho de nuestro país de gobiernos que no se reúnen, que no conciertan acuerdos, reuniones, que no se comparten información, en definitiva que no están dispuestos a hacer transiciones ordenadas, transparentes, íntegras. Hay, por supuesto, excepciones, pero no puede quedar librado a la buena voluntad del gobierno saliente y del gobierno entrante, para evitar sorpresas o malas sorpresas, ¿no? Como aquellos regalos navideños que solemos ver, por ejemplo,
En el caso de la Nación, la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, en estos días firmó una serie de resoluciones permitiendo que ingresen a planta permanente 243 militantes, ahora a días de dejar el ministerio que está a su cargo. Es imperioso, es necesario que contemos con una norma, con una ley que regule la transición entre administraciones, en donde esté garantizada la integridad, la transparencia, la buena fe y sobre todo una transición ordenada y previsible. Una norma de esta naturaleza tiene que prever la creación de comités específicos de transición, un comité creado por integrantes del gobierno saliente y un comité integrado por integrantes del gobierno que va a ingresar, para concertar y asegurar reuniones, para asegurar la entrega de informes de gestión que permitan conocer al gobierno entrante con qué se encuentra, con el inventario de bienes, con la nómina de personal, con la situación financiera de cada uno de los ministerios, con la memoria detallada del estado general de la administración. Y también una norma de transición que asegure que el gobierno saliente no pueda comprometer el crédito, el presupuesto, no pueda asumir nuevos empréstitos, que no contrate de manera sorpresiva personal en los últimos meses de su gestión, ni tampoco hacer modificaciones en la nómina de personal, planteando digamos, cambios estructurales y jerárquicos. Necesitamos entonces una norma que regule la transición. Con una norma de esa naturaleza ganaremos, por supuesto, en calidad institucional. En el ámbito de Salta es buena noticia saber que la Cámara de Diputados recientemente ha aprobado un proyecto de ley que regula la transición. Ahora la pelota está en la Cámara de Senadores, veremos qué sucede. También en el Congreso, en la Cámara de Diputados, existen proyectos de ley nacional que tienden a la regulación de la transición. Esperemos lograrlo, porque, vuelvo a repetir, ganaremos en calidad institucional. Y si ganamos en calidad de nuestras instituciones, por supuesto que ganamos todos. Talk to me, girl. Talk to me, baby. By the ocean. Vinos Mayuco, Malbec y Torrontés, de Bodega Valle Arriba, una bodega salteña en el norte del Valle Calchaquí. Mayuco, un vino 100% calchaquí. www.bodegavallearriba.com.ar. Redes @Bodega Valle Arriba. Existe un lugar que marca la diferencia, y es la Casona del Molino, la casa de los salteños, donde vas a escuchar un auténtico folclore y probar típicas comidas del norte, para disfrutar en familia y con amigos de martes a domingos, de 12 a 15:30 y de 20 a 4 de la mañana. Luis Burela 1, reservas al 434-2835. Casona del Molino, donde se alegra la noche salteña.
Talk to me, girl. Talk to me, baby. On the ocean. Y continuamos con más Hablemos Claro, Derecho y Actualidad. Es hora de hablar de la mediación extrajudicial, que es un proceso voluntario en el cual las partes se convocan para negociar, acordar con la presencia de un mediador conflictos que tienen entre sí. Para hablar de este tema tan importante que es previo a una causa judicial, iniciar una demanda, nos encontramos con la doctora Luz María Siles Ruiz. Ella es abogada, es mediadora. ¿Cómo estás, Luz? Hola, ¿cómo estás, Flor? ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias por tu por presencia estar en el programa. presentes. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la primera pregunta que nos surge es la situación de la mediación hoy en día, luego de que Salta es unas provincias pioneras y la abogacía ha sido pionera en la materia. Hoy en día, ¿cuál es la actualidad de la mediación? ¿Se sigue utilizando? ¿Cuáles son aquellas normas que a partir del Código Civil Comercial se han incorporado? ¿Cómo ves vos también la gente que va utilizando este proceso? Bueno, la mediación sigue siendo utilizada básicamente porque es un requisito previo a la instancia judicial y porque también es una manera de descomprimir un poquito el sede judicial y de tratar cuestiones que son por ahí más complejas de llevarlas a una instancia judicial, y que en la mediación tienen las partes en realidad la posibilidad de hablar y de expresarse distinto a lo que pueden redactar en una demanda. Ese es uno de las ventajas y beneficios que tiene la mediación, que las partes son escuchadas. Claro. Y las personas, al comienzo iban con cierto miedo, hoy, tantos años después, ¿cómo lo ves que la gente lo toma con un poco más naturalidad? ¿Sigue habiendo cierto formalismo, cierto rigor? Depende, o sea, hay personas que están acostumbradas, que ya participaron, entonces van como un poco más relajadas a los procesos de mediación, y las otras partes que no, que van más asustadas porque toman la impronta como si fuera una instancia judicial, entonces van con miedo, y ahí está la habilidad del mediador de descomprimir eso, de sacarlos de ese lugar de que van ahí a ser juzgados, o que el mediador, en este caso yo, juzgue o pida pruebas o haga cuestiones que no están fuera de mi alcance, simplemente no lo hago. Efectivamente, yo recuerdo los primeros cursos que hice donde se tocaba el tema de la mediación. Y recuerdo que la profesora nos decía, en mi centro de mediación, cada vez que entraban los clientes se sorprendían porque yo tengo dos estatuas de dos gallos de riña enfrentados. Entonces decía, pero ¿cómo en un centro de mediación, gallos de riña, peleando y demás? Estos son ustedes, pero ustedes se van a ir así y daba vuelta a las estatuas, mirando para el mismo lado. Claro. ¿Cómo hacer ese clic, digamos, de que justamente, digamos, la mediación es un conflicto, dos partes que no se pueden ver y que de repente son citadas y tienen que sentarse cara a cara? ¿Cómo es el manejo de la mediación para lograr, digamos, que haya un clima en donde se pueda conversar y llegar a soluciones? Y es difícil porque normalmente siempre en las cuestiones familiares en particular, cuando hay un conflicto donde tenemos que pedir un alimento, donde van a pedir un régimen de comunicación o están en pleno estallido de un divorcio en el medio, es difícil, y uno va por ahí preguntando qué hacen los hijos, cuántos hijos hay, como para sacarlos un poco del problema, llevarlos a otro lado, y qué hacen los chicos y qué cuentan y qué ustedes conocen la vida, como para ir descomprimiéndolo. Básicamente es la habilidad del mediador de poder sacarlos un poquito del enojo, de la bronca, porque van y los ves en la expresión corporal que están así, rígidos, que no se miran, o que están mirando para abajo, o que no quieren hablar. Entonces uno trata de que no sean los abogados, pues si bien el rol del abogado es muy importante dentro de la mediación, porque hacen a que las partes no vayan a firmar nada que no corresponda o que afecte a alguna de las partes, es importante que las partes participen del proceso. Son los protagonistas. Tienen que ser los protagonistas, porque son ellos los que van a plasmar, en el caso de que haya un acuerdo, eso que va a regir por un tiempo o para toda la vida probablemente, o si tratamos de hijos chicos, hasta que los chicos son grandes y ya toman sus propias decisiones, pero en definitiva ellos son los protagonistas de eso que nosotros... Y el mediador, ¿qué hace? Escucha, porque por ahí en el enojo ese que tienen, van a eso, a decir todo lo que no pudieron decir antes, y lo dicen ahí. Claro, porque contale a la gente, Luz, por qué es importante la mediación, y más aún la mediación familiar, cuando se trata, como bien estabas diciendo, de niños, que hay niños de por medio en un divorcio, en un alimento, un régimen de comunicación, cuota alimentaria, cuidado personal. ¿Por qué es importante acudir y asistir a lo que es un proceso de mediación?
La ventaja de la mediación principalmente es que las partes a quienes llamamos, o el que pide y el que va a la mediación, son los protagonistas de todo lo que se decide en la vida familiar a partir de un divorcio, donde claramente se rompió una vida anterior y vuelve a nacer otra. Claro. Entonces darle por ahí un orden para que también no genere más asperezas entre las partes. Y por otro lado, el proceso es corto, o sea, necesitamos pedir la mediación, hacemos la audiencia y probablemente lo resolvamos en 15 días y no en un proceso más largo que nos puede llevar a un proceso judicial. Sí, que pueden ser años. Que pueden ser años, Sí. que pueden ser años, y que en definitiva el juez lee las demandas Claro. y las pruebas y nada Y es el más. que va a Sí. decidir. Y es el que va a Y es decidir. un tercero que resuelve el conflicto y no las partes. Exacto, es Exactamente. el mediador. ¿Qué hace? ¿Cuál es la ventaja? Que van a ser escuchados, van a ser los protagonistas de ese acuerdo, si es que lo hay, que en definitiva creo que el mediador lo que busca es que efectivamente haya un acuerdo, pero más allá del acuerdo de tener un expediente completo con acuerdo, es poder lograr de que esas personas, porque también hacemos un poco de psicólogos dentro de la audiencia. Sí. Entonces es eso, es que, y por otra cuestión también la economía, o sea, lo que ahorran Claro. en tiempo y en plata. Claro. Básicamente en tiempo y en Efectivamente. plata. Sí, sí, sí. Bueno, vos mencionás justamente, bueno, que requiere ciertas aptitudes como de psicólogo, ¿no? Por Sí. decir de alguna manera, pero lo cierto es que se manejan intereses, posiciones y emociones también en medio de todo ese proceso de mediación. ¿Qué aptitudes crees vos que tiene que tener el profesional, el abogado, que bueno, le gustaría ser mediador y cree que podría hacerlo de manera muy digna? Pero vos, ¿qué aptitudes crees que, al menos, no sé si naturalmente o intelectualmente, debería tener el perfil del abogado? Yo creo que Y mediador de familia, ¿no? Porque Sí. es una particularidad. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. yo creo que particularmente lo que debe haber es empatía, porque en el instante que nosotros nos ponemos en el lugar del otro, somos capaces de tener otra mirada. Porque si nos sentamos en una mesa a mediar y estamos con algún prejuicio, con alguna cuestión que va más allá de lo que uno puede querer, no te permite poder lograr descomprimir a las partes. Claro. Y lograr que salgan del enojo, o sea, básicamente tiene que ser la empatía hacia el otro. El abogado, a pesar de sus herramientas legales que pueda tener, de conocer cuáles son las leyes, porque todos sabemos cuáles son las leyes y lo que debe ser, pero las realidades son distintas. Entonces ahí nos tenemos que correr de ese lugar de la ley, lógicamente en un proceso de mediación sin alejarnos de lo Sí. que es la ley, pero sí empatizar con las partes, con ambas partes. No tomar partido por ninguno, porque lógicamente ahí se vería desvirtuada la neutralidad del mediador, pero sí empatizar con las partes y poder hacer de que en esa escucha, y cuando uno repregunta y parafrasea y le pasa el mensaje al otro, el otro lo escuche distinto. De diferentes formas, claro. De cómo lo escuchó. El tiempo indica que es la última pregunta. Y bueno, hablamos de la mediación familiar, que es el ámbito donde se resuelven los conflictos familiares. Las familias son los padres, pero también los hijos. Muchas veces uno escucha en las consultas, en los estudios, que el padre o la madre dice: mi hijo o mi hija me pregunta si ellos pueden ir también a la mediación. ¿Cómo ves la participación de los niños, de los menores, en los procesos de mediación? ¿Es factible? Para mí es importante la participación, porque lógicamente es un ámbito también donde ellos pueden ser oídos, que de hecho el código nos habilita a que ellos sean oídos, y que es importante su decisión, o lo que opinan y lo que pretenden y quieren. No me pasó nunca, pero No es habitual. no es habitual, Sí. porque también depende de que las partes estén de acuerdo y de cómo esté dado el contexto. Claro. Porque por ahí hay mucho conflicto en el medio, por ahí es más difícil, pero sí es importante porque también puede ser una herramienta en el caso de las mediaciones familiares, para los papás, para que descompriman un poco y se enteren lo que les pasa, porque en esa tarea de que peleemos, Sí. se olvidan de que hay una persona o personitas que Claro. necesitan ser oídas y Sí. que son parte Sí.
sin querer de ese problema. Exactamente. Claro, tal Sí, cual. sí. Sí, bueno. Excelente, Luz. La verdad que primera vez que hablamos en este programa, en este formato de lo que es la mediación y más aún la mediación de familia. Así que convocamos e invitamos a todas aquellas personas que están intentando iniciar un proceso judicial de algún tema de familia que vayan a mediación antes de acudir al proceso judicial, porque como bien lo dice acá la doctora, van a ser las partes las que van a decidir el futuro de lo que va a ser la realidad de sus hijos. Así que bueno, Luz, muchas gracias por estar Muchas presente. gracias. Te Muchas agradecemos. gracias. Aprovechemos, podemos hablar, ¿no? Se llama el Sí. Centro de Podemos Mediación, hablar. la dirección, Así. ¿qué dirección es? 25 de mayo 429. Podemos hablar, qué lindo nombre, ¿eh? Podemos hablar, dos Así. palabras muy fuertes. Así es. Así ¿Hacemos es. una pausa? En breve continuamos con más. Hablemos claro, derecho y actualidad. Talk to me, go. Talk to me, baby. By the ocean. Vinos Mayuco, Malbec y Torrontés, de Bodega Valle Arriba, una bodega salteña en el norte del Valle Calchaquí. Mayuco, un vino 100% calchaquí. www.bodegavallearriba.com.ar. Redes @Bodega Valle Arriba. Existe un lugar que marca la diferencia y es la Casona del Molino, la casa de los salteños, donde vas a escuchar un auténtico folclore y probar típicas comidas del norte, para disfrutar en familia y con amigos de martes a domingos, de 12 a 15:30 y de 20 a 4 de la mañana. Luis Burela 1, reservas al 434-2835. Casona del Molino, donde se alegra la noche salteña. Talk to me, go. Talk to me, baby. By the ocean. Seguimos en Hablemos Claro. Recibimos ahora a una de las directoras del Observatorio de Violencia contra la Mujer y Violencia de Género de nuestra provincia, una institución que ha sido creada por ley ya hace un tiempo. Está con nosotros Florencia Sánchez. Muchas gracias por tu presencia acá en nuestro programa. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad que estamos contentos de recibirte, pero también alarmados un poco porque se ha publicado el informe anual 2023, que es un resumen ejecutivo. Y bueno, contanos un poquito para los televidentes los números que se arrojan y que representan la realidad de la provincia y, bueno, ¿en qué consiste este resumen, la idea, lo que los llevó a hacerlo y, bueno, dar a conocer las cifras? Bien, nosotros por obligación, por la ley 7863, que es la que creó nuestro organismo, tenemos que publicar todos los años un informe anual donde damos cuenta a los tres poderes del Estado cuál es el estado de la situación de la provincia de Salta en materia de abordaje de la violencia de género. En ese sentido, en el informe presentamos una parte de los datos y estadísticas que tiene que ver
con la cantidad de denuncias, con la cantidad de femicidios y muertes violentas de mujeres en la provincia de Salta en estos últimos, esta primera parte del año, durante los 6 primeros meses del año, y también damos cuenta de acciones de monitoreo, de investigación, de capacitación. Y sí vemos como una cifra alarmante que a partir del año 2018 se ve incrementada la cantidad de denuncias de violencia familiar y de género. Esto nos lo dice oficialmente la Oficina de Violencia Familiar y de Género. Y seguimos remarcando desde el observatorio que es necesario seguir trabajando en el tema de la asistencia y el acompañamiento, porque si hay algo que venimos advirtiendo es que los días fines de semana, viernes, sábados y domingos y feriados es donde más se demanda al Estado el acompañamiento y es justamente cuando el Estado no tiene los organismos necesarios para poder acompañar a una víctima. Sí. Entonces la mayoría de las acciones recae en el 911 y eso vemos con suma preocupación porque el 911 está preparado como un servicio de emergencia, no para poder orientar y acompañar con todo lo que implica a una mujer que atraviesa violencia de género. Hay que recalcar que el informe anual está disponible en la página de internet del observatorio, que tiene que ser de lectura obligada para todos los operadores, llámese del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y por supuesto de la ciudadanía, informarse de primera fuente, digamos, de un trabajo realmente meritorio. Es para felicitar el trabajo que hace el observatorio y lo viene haciendo, se lo obliga la ley, pero lo hacen realmente con mucho compromiso. Y hay una cuestión que llama mucho la atención, digamos, vivimos en una situación de emergencia en materia de violencia de género que se prorroga año a año, digamos. Vamos a salir de una situación de emergencia. La otra pregunta que tengo es, ¿el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo observa las observaciones que hace el observatorio, valga la redundancia? Sí, este es el 8º año que hacemos la presentación del informe anual. Nosotros hacemos el informe anual y un resumen ejecutivo, que es el que entregamos a las autoridades este día lunes pasado 27, hemos hecho la presentación oficial a los 3 integrantes de los poderes del Estado y la idea es que eso sea un insumo para poder detectar dónde hay que fortalecer el Estado para atender casos de violencia de género. Obviamente que también hacemos recomendaciones técnicas, que eso lo difundimos a través de notas y tratamos de que se incorporen en los protocolos y en la medida. Este año hicimos un trabajo muy interesante que fue la creación de un flujograma de intervención ante casos de violencia de género con representantes de los diferentes poderes del Estado, porque entre muchos poderes no se reconocen en sus funciones. Entonces la idea es que también se cree un flujograma, es decir, un instrumento gráfico que pueda ayudar a descomprimir, porque si bien hubo un incremento en el doble, digamos, de las denuncias, no se incrementaron los recursos, por ejemplo, de acompañamiento. Claro. ¿No? Nos contabas que el observatorio tiene este acompañamiento hacia la víctima. ¿En qué consiste y cuáles son las vías o cómo pueden todas las mujeres que nos están viendo, cómo pueden acudir para pedir asistencia y ayuda a la víctima? Sí, el observatorio, como tiene entre sus funciones las que mencioné al principio, no hace asistencia específicamente a mujeres que atraviesan violencia de género, pero sí tratamos a través de nuestros medios de comunicación, redes sociales y página web poder difundir a la sociedad cuáles son los canales de asistencia. Siempre recomendamos que una persona que atraviesa violencia de género, antes de hacer una denuncia, primero se asesore. Para eso tienen lugares específicos para asesorarse. Ahora tenemos casi 50 áreas de mujeres, género y diversidad en todos los municipios, 60 municipios de la provincia de Salta. Creemos que son organismos que pueden ayudar a explicar a una persona cómo es, qué es lo que significa denunciar y qué es lo que va a pasar después de la denuncia. Tenemos el Polo Integral de las Mujeres, que tiene una línea de atención telefónica, que es un WhatsApp, y también atienden horario fijo presencial de lunes a viernes de 8 a 8 de la noche. Y después también recomendamos asesorarse en la Oficina de Violencia Familiar y de Género, que está en el Poder Judicial, que funciona de 7:30 a 1 de la tarde, 2 de la tarde, donde las mujeres pueden ir y consultar cuáles son sus derechos. Claro. ¿No? Las comisarías, obviamente, que siempre también son lugares de denuncia, pero muchas veces las comisarías están desbordadas de muchas temáticas y no todos tienen conocimiento. Siempre cuando la comisaría no brinda el derecho a la información, siempre es primero recomendable, al igual que cuando no generan esos mecanismos de atención adecuados, también llaman al 911 cuando no quieren tomar una denuncia. Claro, entiendo. Mencionabas, por un lado, bueno, que a partir del 2018 se vio incrementada la cantidad de denuncias, pero no se vio incrementada la cantidad de recursos. Sí, justamente. ¿Dónde es que hacen más falta los recursos, podemos decir, de manera urgente o más apremiante?
Bueno, nosotros todos los años hacemos un monitoreo de los presupuestos con perspectiva de género, porque si bien este año, el 2023, fue el primer año en la provincia de Salta que tenemos un presupuesto con perspectiva de género, es decir, cada ministerio elaboró, cuantificó cuántas de sus acciones tenían que ver con disminuir las brechas de género. Recién este año vamos a poder hacer un análisis de lo que ha pasado en materia de presupuesto sobre las cuestiones de género. Sabemos que hay un esfuerzo muy grande por parte de los ministerios para poder entender la temática, pero sí hemos visto que la emergencia, por ejemplo, permitió el fortalecimiento del sistema judicial, se ha fortalecido el tema también de la concientización, ¿no?, que hay sobre la problemática, pero sí es importante fortalecer los recursos a nivel provincial, en todo el territorio, vinculado a la asistencia y sobre todo a la salud mental. Yo les comentaba cuando trabajaba en Flujograma que en el departamento Orán solamente se registra un psicólogo para todo el departamento. Claro. Wow, eso genera sí, una situación alarmante, porque también, si bien hemos tenido reuniones con el área de salud mental, la verdad que el sistema no da abasto, porque una persona, para poder salir de un vínculo violento, necesita terapia. Sí. Claro. Y también obviamente vemos como urgente trabajar el tema de la prevención de la violencia de género en las escuelas. La ESI es un tema importantísimo, fundamental, y la provincia no destina presupuesto propio, ¿no? Y con este contexto también nacional va a ser necesario fortalecerlo aún más, y también trabajar el abordaje de masculinidades violentas, ¿no? Porque si bien el Ministerio Público Fiscal tiene un dispositivo propio y la provincia tiene un programa que se llama PRIO, que atiende varones que han ejercido violencia, donde obviamente en ciertas circunstancias se los adecúa ese dispositivo, es importante trabajar también en la reeducación. Claro. Bien. Un capítulo importante del informe tiene que ver con la cuestión de alimentos, digamos, y las dificultades que tienen muchas mujeres de cobrar, a pesar de tener sentencias que establecen la cuota alimentaria y demás. Sí, bueno, este año hicimos una suerte de encuesta, de sondeo de cómo era la percepción de las mujeres en el caso de el acceso a las cuotas de alimentos, y hemos visto que sí, evidentemente la mayoría de quienes han respondido son mujeres, y en ese sentido se ve que la mayoría accede a la justicia, pero las demoras son a veces obstáculos, porque quienes más tienen a cargo son las mujeres, justamente tienen que incrementar las horas de trabajo, tienen que recurrir a préstamos a familiares, a bancos, es decir, hay una sobrecarga, Sí, un sobreendeudamiento y una sobrecarga de tareas, y eso hace que las mujeres tengan que tener más obstáculos para poder desarrollarse su vida personal. Y eso obviamente hicimos una recomendación de ese estudio, están publicados los resultados, pero la idea es también de que se reflexione sobre los mecanismos para poder mejorar las intervenciones. Y además, sí, y ser efectivos, ¿no? Digamos, la justicia, vemos en otras jurisdicciones, por ejemplo, que el Poder Judicial da respuestas creativas ante situaciones, como va a decir, bueno, usted no paga la cuota alimentaria, entonces en la próxima factura de la luz va a estar la cuota alimentaria ahí. Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Sí, creo que es importante que quienes son operarios judiciales puedan también reflexionar de la importancia de que el incumplimiento de la cuota alimentaria es una forma de violencia hacia las niñeces y adolescentes, porque es una vulneración de derechos, pero también es una forma de violencia de género en el ámbito económico. La mujer, claro, exactamente. la violencia económica. Bueno, entonces, en ahí ese punto respecto a la violencia económica, Sí. bueno, en Salta hay una particularidad respecto a la crisis habitacional que hay, no se consiguen viviendas, además los alquileres están por encima de otras regiones. ¿Por qué? Porque tenemos turismo receptivo, porque tenemos también la minería, hay mucha especulación con eso, más que hay una crisis habitacional, los alquileres realmente son muy costosos hoy en día, y eso dificulta muchísimo para aquellas personas que viven en un tipo de relación violenta poder independizarse o apartarse de esa relación, porque comparten el techo. Exactamente, no solamente el techo, sino también hay acuerdos económicos de por medio, regímenes también de cuidado de esos niños. Por eso es importantísimo el tema del acompañamiento de esas mujeres para que puedan tener autonomía en sus decisiones, para que puedan tener una fuente de ingreso, ¿no?, que les permita poder vivir en un espacio digno, ella y sus hijos también, ¿no? Entonces entendemos que si bien hay programas de constructoras, programadoras que ahora se están tratando de llevar a toda la provincia, es importante también concientizar, ¿no?, de los derechos que hay. Porque ¿a qué creen que se debe que las denuncias son mayormente los fines de semana y los días feriados, y en el horario, decía en el informe, de 19 a 0 horas? ¿Por qué es eso?
Y justamente no cuenta la provincia con las oficinas en esos horarios. Claro, están de lunes a viernes. Claro, únicamente de lunes a viernes, entonces se colapsa y el sistema de emergencias 911. ¿A qué se deben? ¿Qué creen ustedes que se debe eso? Sí, si bien no tenemos un estudio específico de las razones que nos da, porque esto es todo dato oficial que nos da el sistema de emergencias 911, sí creemos que tiene que ver con una situación de desprotección, de vulneración, de exposición a situaciones de violencia que se dan en el entorno familiar. Recordemos que la mayoría de las denuncias de violencia de género indica que se produce en los ámbitos domésticos. Claro. Entonces es importante que las personas que están en esos momentos del día puedan saber a dónde recurrir, ¿no? La línea 144 también es una línea donde pedir asesoramiento, donde saber cuáles son los derechos que uno tiene para poder hacer una denuncia, porque muchos no saben cómo hacer una denuncia, y es importante siempre estar acompañados, nunca ir sola, siempre ir acompañada, porque en ese momento de vulnerabilidad uno no sabe qué es lo que está diciendo, qué es lo que a veces se le olvidan cosas, entonces es importante siempre que... y es un derecho estar acompañado, digamos no se puede negar a la autoridad de recibir. Sí, inclusive el no tener el documento también, que a veces es una imposición, digo, nos ha pasado que los observatorios han llegado a casos muy complejos en donde una mujer decía que no le querían tomar la denuncia de violencia porque decía que era la expareja. Claro. Entonces, digo, esto también es importante capacitar. La falta de capacitación también del personal policial. Una brevísima y última pregunta, si me permitís, sí, pero muy cortita. Pero uno cuando lee el informe, digamos, sobrevuela la idea, digamos, de que no tenemos la inversión presupuestaria que merece la cuestión. ¿Cómo estamos en relación a otras provincias en cuanto al porcentaje del presupuesto que se destina a una política que luche en serio contra la violencia de género? Sí, bueno, creo que es importante, hay provincias, no todas las provincias en el país tienen observatorios de violencia contra las mujeres, ni todas tienen jerarquizadas a nivel de ministerio. Yo las que conozco más aproximadamente es la provincia de Buenos Aires y Neuquén. Sí es importante tomar ejemplo de cómo han construido muchas políticas públicas más fortalecidas que tienen que ver desde la prevención y el abordaje en situaciones concretas. Creo que es importante tomar el ejemplo hacia dónde han ido esas instituciones y a partir de eso también poder comparar con la provincia de Salta. Y más presupuesto. Totalmente, más presupuesto. Muchas gracias, Florencia. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Nosotros nos vamos a una breve pausa y en breve continuamos con más Hablemos Claro, Derecho y Actualidad. Talk to me, God. Talk to me, baby. On the ocean. Vinos Mayuco, Malbec y Torrontés, de Bodega Valle Arriba, una bodega salteña en el norte del Valle Calchaquí. Mayuco, un vino 100% calchaquí. www.bodegavallearriba.com.ar, redes @Bodega Valle Arriba. Existe un lugar que marca la diferencia, y es la Casona del Molino, la casa de los salteños, donde vas a escuchar un auténtico folclore y probar típicas comidas del norte, para disfrutar en familia y con amigos de martes a domingos, de 12 a 15:30 y de 20 a 4 de la mañana. Luis Burela 1, reservas al 434-2835. Casona del Molino, donde se alegra la noche salteña. Talk to me, God. Talk to me, baby. On the ocean.
Bueno, vamos a hablar lo que anunciamos al comienzo del programa, una sentencia con perspectiva de género. Para ello vamos a invitar a la defensora, hemos invitado y está acá con nosotros, la defensora oficial número 6, la doctora Marcela Dávalos. ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Doctora, al contrario, un contanos placer, un poco. un placer Gracias realmente. por venir. Muchas gracias. Bueno, hemos leído un fallo realmente Sí. dramático, ¿no? Uno lee los considerandos, la cuestión de hecho, realmente una historia realmente muy triste. Bueno, termina con una condena en el foro penal al victimario, y luego viene la parte civil. Se reclaman daños y perjuicios, pero nos comenta el caso, doctora. Sí, Sí. Bueno, a grandes rasgos, Sí. creo que es una sentencia que marca un hito Sí. en la provincia de Salta, porque es, digamos, según tengo entendido, la primera que hace lugar a una demanda de daños y perjuicios con perspectiva de género, con el contexto que tiene este caso en particular. Claro. Y creo que muestra que la justicia actuó bien y rápido, que eso es muy importante. En sede penal, en el año 2017, la víctima logra empoderarse Sí. con la ayuda de una hija y el apoyo de una hija, termina radicando la denuncia en sede penal. Ujú. Y en el año 2019 esta persona es condenada a 10 años de prisión efectiva por lesiones leves, 4 hechos, en el contexto de violencia de género, por tenencia de armas, por reducción a la esclavitud o servidumbre y a su vez por la privación ilegítima de la libertad. Sí, la víctima atravesó un durísimo matrimonio que duró décadas, 40 40 años. años, hasta que 40 finalmente, 40 años. hasta que Tolerando y finalmente con la ayuda, soportando esto. exactamente. Sí, La decisión de llegar a la sede civil y reclamar daños y perjuicios, ¿cómo surge? Bueno, yo creo que es un proceso justamente donde la acompañaron diversos organismos y especialistas, ¿no? Ujú. Ella recurrió a la Oficina de Violencia de la Mujer de la Municipalidad y allí comenzó a tener asistencia Ujú. y a tomar real conciencia de lo que a ella le había pasado. Claro. Muchas veces cuando se sufre esta violencia de género por parte de su cónyuge, porque estaban casados, pasa de que lo naturalizan, ¿entienden? Exacto. Y más las generaciones anteriores, Claro. las mujeres mayores que Sí. entienden que eso era normal, que había que soportar, había que aguantar, que la familia debía ser conservada y soportar todo ese maltrato y la violencia, ¿no es cierto? ¿Cómo fue para ella, sin nombrarla por supuesto, todo este proceso que vivió? Porque fue revolver todo ese pasado, tanto en el fuero penal, logrando una condena contra su victimario, y luego en el fuero civil, porque fueron varios años. ¿Cómo fue para ella? ¿Usted cómo lo vivió como su representante legal? Para ella fue toda una decisión muy difícil. Sí. Reconocer que tenía este problema, poder enfrentarlo, poder denunciarlo. En un primer momento ella se casa muy joven, de 18 años, y no había terminado el secundario, pero tal era el control que ejercía el marido que ni siquiera le permitió retirar su título secundario, por supuesto tampoco continuar estudiando, ni tampoco poder ejercer cualquier tipo de actividad, porque estaba permanentemente vigilada. Claro, por eso la figura de la esclavitud Exacto. en el ámbito penal, digamos. Exacto. Sí. Como dato ilustrativo nada más, ella tenía minutos contados para ir a hacer las compras Claro, al, claro. Ay, no. Qué al locura, sí. almacén, y acompañado de alguna de sus hijas. Ujú. El control era total. Entonces esta señora tenía la ilusión que a través de los años, cuando sus hijos ya crecieran, él cambiara su actitud y cesara la violencia. En el único momento en el que no había violencia era durante los embarazos. Que tuvo 5 hijos. Ella tuvo 5 hijos. Increíble, increíble, realmente Increíble. una historia tremenda. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, la persona que nosotros atendimos en un primer momento no es la misma persona que hemos visto últimamente. Sí, sí, sí. Desde su expresión corporal, desde su vestimenta, desde seguridad, su me seguridad, imagino. cómo Sí, está qué parada bueno. en la Sí. vida. Qué lindo, qué bueno, lo positivo dentro
Bueno, es una sentencia que condena, por supuesto, ninguna suma de dinero va a compensar todo el dolor, el daño sufrido durante tantos años, ¿no? Pero es una cifra significativa, con los intereses, si no me equivoco, llega a los 16, 17 millones de pesos. ¿Cómo se va a hacer efectiva esa suma? Bueno, creo que es importante comentar que, ¿por qué digo que es como una sentencia testigo o ejemplar? Porque en sede penal se consiguió una condena alta, en un tiempo bastante rápido alta, y alta. y alta, sí. Y en sede civil, en 1 año y medio, conseguimos la sentencia. Sí. Juzgado Civil y Comercial, tercera nominación, el doctor a cargo del Postigo doctor Postigo, un fallo bien sólido, bien fundamentado. Entonces, digamos, cuando uno plantea la demanda, tiene la dificultad de varias cosas. Sí. Cuando uno habla de daños y perjuicios en el seno de la familia, se supone que la familia no daña, la familia protege. Entonces es ir contra estereotipos y contra doctrina tradicional, como Bordón o Bibiloni, que decía que no hay resarcimiento de daños y perjuicios dentro de la familia. Por supuesto, la sentencia lo primero que hace es abordar, y nosotros también en la demanda, abordar todas las convenciones internacionales que le dan respaldo a los derechos de la mujer y este derecho al resarcimiento que tiene. Entonces, uno de los problemas que teníamos era cuantificar y que ese valor, porque no sabíamos cuánto tiempo podía llegar a durar el proceso, que el monto que se pedía realmente fuera una cifra significativa. Entonces, como el Código Civil ahora, cuando regula la parte del daño moral, habla de que se puede pedir prestaciones compensatorias o sustitutivas, porque no hay, el dinero no te compensa el dolor, el sufrimiento te ayuda en ciertas circunstancias. Entonces nosotros, al plantear la demanda, lo que hicimos es pedir como prestación compensatoria sustitutiva, o como para tener un parámetro para medir este daño moral, el tema de que esta señora tenía un inmueble con su esposo en un 50%. Bien. Entonces, un valor estable era mantener este 50% del valor de la casa como parte del resarcimiento, y teniendo en cuenta que esto también, si seguía en condominio el inmueble, cuando el señor saliera en libertad, era un elemento de presión y nuevamente de violencia contra la mujer. Entonces, porque no solo podía pedir ingresar, porque él también era condómino, sino enfrentarse a un juicio de división de condominio, o que lo ejecutaran por deudas, entonces se quedaba en la calle la señora. Entonces, tomamos este criterio, que el juez lo toma también en la sentencia, pero además redobla la apuesta por la tasa de interés eso que aplica, es un punto muy interesante. ejemplar. Eso es un punto muy interesante, ¿no? Si lo puede explicar. Porque en el caso de que no cumpla este señor con la sentencia y no pague la indemnización, ¿qué sucede? Es lo que dice la ley. Tiene que pagar el doble de la tasa activa que cobra el Banco Nación como tasa de interés. Normalmente, en cualquier juicio de daños y perjuicios, es la tasa activa del Banco Nación y nada más. Pero en este caso, el juez, adoptando una postura con perspectiva de género, entiende que la finalidad fundamental es evitar, su finalidad es disuadir al obligado al pago, extender en el tiempo el cumplimiento de la sentencia. O sea, en definitiva, debe compeler con herramientas para que esto se cumpla. Entonces, tomando antecedentes jurisprudenciales y además haciendo relación con los alimentos, justamente dice que la tasa que corresponde aplicar es la del doble que usualmente se utiliza. Y respecto a la pregunta original de que me hizo recién, estamos en etapa, digamos, de cumplimiento de sentencia, estamos en negociaciones. La sentencia no se apeló. Está firme la sentencia. Estamos en etapa de cumplimiento, no iniciamos ejecución de sentencia porque estamos en conversaciones para finalizar esto. Nos queda un segundo nomás, si se nos va el programa, nos echan ya del canal, pero queríamos saber, bueno, esta sentencia es novedosa. No sé si es única en el país, pero al menos sí en la provincia. ¿Tiene casos similares que próximamente van a seguir ya este criterio? Tenemos varias.
presentaciones donde se pide la Hay un perspectiva de antecedente género. que quedó firme y Claro, y tenemos demandas en curso porque esto que parece Claro. poco usual Sí. es usual Sí, y sí. las mujeres ahora están empoderadas y deciden que quieren y desean y les merecen un resarcimiento económico frente a lo que les pasó, ¿no? Así es. Claro, Bueno, la verdad que estamos muy excelente. agradecidos y en nombre de usted, a toda la defensa pública, porque cumplen un rol fundamental. Sí, la verdad. Digamos, sin la defensa pública, mucha gente no accede a la justicia Exactamente. y ustedes son la puerta de entrada que les permite estas sentencias que hoy celebramos, ¿no? Claro. Muchísimas Así es. gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Y nosotros nos despedimos, no corte, nos Pero despedimos. primero sí. Florencia tiene un mensajito Ah, para claro. todos los televidentes. Por supuesto que sí, como siempre agradecer a nuestros auspiciantes y yo principalmente a las chicas de Har Peluquería porque siempre me dejan impecable el pelo, así que muchas gracias. Donde las pueden encontrar en General Güemes 1027. Recordarle como siempre en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram como en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en Hablemos Claro OK. Bueno, ahora sí, Así es. Gonzalo, nos Bueno, tenemos nosotros que nos despedir. vamos será hasta el próximo viernes, Roque Florencia. Marcela, muchas gracias por tu Muchas presencia. gracias. Esto fue Hablemos Claro, Derecho y Actualidad. You're fucking delicious. Talk to me, girl. Talk to me, baby.